Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces, teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, feliz domingo, bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Como cada 8 días, análisis y reflexión de los temas que son noticia en la actualidad nacional e internacional. A través de RCN, la radio y el sistema de emisora Radio Red, les damos la bienvenida. Paulita, feliz comienzo de semana, podemos decirlo ya. Claro que sí, feliz domingo para todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Realidades con todo el análisis de la actualidad nacional e internacional. Entremos en materia, mi querida Pau. Las encuestas más recientes muestran nuevas tendencias. Que Zuluaga, el hombre del la Z, está subiendo. Sí, y por el contrario, está bajando Santos, baja también Peñalosa. Bueno, vamos a ver cuáles son las deficiencias que hacen que el presidente Santos caiga cada vez más. A don Juanma, como a la Cenicienta, se le está acabando el encanto. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver hoy con nuestros analistas. Seguridad, carácter y gobierno, eso es lo que queremos los colombianos de un nuevo presidente, Paulita. Por supuesto que sí. Y pasando a otro tema, vamos a también tener las declaraciones de Peñalosa que hacen que no tenga un perfil muy adecuado para ser presidente o el presidente que necesita este país, sino pues que se quede en el perfil solo de alcalde. Exactamente. Hace un par de días un artículo de la periodista María Isabel Rueda acerca de Peñalosa nos deja pensando. ¿Será bueno conocer algo más acerca de quién es Peñalosa? ¿Cuál sería de pronto el ideal que tiene él de concepto de país? Eso lo vamos a analizar en el día de hoy. Y pues vamos también a analizar cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia para el sector agrario, ahorita que nos encontramos en esta situación de paro. Sí, señora, cambiamos un poquito en la actualidad del conflicto, el fiscal y sus propuestas, el trabajo social comunitario y otras cuantas. Hoy, análisis de este tema. Sí, las reacciones del fiscal, que son unas perlas sobre los acuerdos en La Habana. Habla de la pena para los cabecillas de las FARC, las penas alternativas y habla de trabajo social, trabajo comunitario para los guerrilleros de las FARC. Como dijiste tú, Paolita, dijo el procurador, perlitas, son puras perlitas. Desde La Habana, las FARC anuncian que ellos no son narcotraficantes. Pero el Departamento de Estado norteamericano dice lo contrario en un informe. Sí, es un informe que publicaron recientemente y que muestra cómo en el 2013 las FARC sí asesinaron, sí secuestraron y sí cometieron actos terroristas. Vamos a ver ahora que empieza la negociación del siguiente punto sobre las víctimas, cuál va a ser esta posición que van a tomar ambas partes en la mesa. Muy bien, Paolita, los invitamos para que nos acompañen en esto y otros temas que estaremos desarrollando en el día de hoy. No olvide ingresar a nuestro nuevo portal web www.verdadcolombia.org y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Google+, y YouTube, sí. @verdadcolombia. Muy bien, Paolita, señoras y señores, con esto les decimos bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Va a haber un cambio del equipo local. Sale con el número 10 Concha y entra con el número 9 Chamorro. ¿Qué está haciendo el técnico, por el amor de Dios? Con un partido tan apretado y mete un jugador como Chamorro que no aporta nada al equipo. Chamorro es un jugador tímido, sin experiencia, que no creo que tenga cómo penetrar al área contraria. Qué gran error es la entrada de este jugador Chamorro. Bueno, se reinicia el partido. Centra la pelota al vacío. La toca Chamorro y gol de Chamorro. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Colombia necesitamos un presidente que sí trabaje por la educación. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional,
con Miguel Posada Samper. Las últimas encuestas muestran un repunte muy importante de la candidatura de Óscar Iván Zuluaga y uno significativo también de la candidatura de Marta Lucía Ramírez, quienes se acercan en intención de voto al presidente candidato Juan Manuel Santos. Se desinfla Peñalosa. ¿Qué explica este fenómeno? Que además ha sido de extraordinaria rapidez. Cada quien tendrá su teoría. La mía es que en la medida en que el país se siente desgobernado, busca un candidato que tome el timón con firmeza. Noticias como aquella de que un puñado de indígenas paraliza, porque le da la gana, la mitad de la exportación petrolera, un paro agrario que afecta los derechos de movilización de miles de personas, unas conversaciones de paz que despiertan sospechas y cuyo plazo no se cumplió, son todos hechos que generan desencanto con el gobierno. El presidente quiere quedar bien con todo el mundo y eso no se puede. El gobierno habla con quien hace ruido y daño, no con los representantes legítimos del sector inconforme. Así ha sido desde el inicio del gobierno. Cuando se presentó un paro de transportadores, el gobierno habló con quienes tomaron las vías de hecho, no con quienes representaban a la mayoría de los transportadores. En el Cauca negoció con unos indígenas manipulados por las FARC, no con quienes presentan cordialmente sus propuestas. En el tema del café, dejó a un lado a la Federación, que tiene un sistema democrático de representación, y negoció con unos revoltosos que no se sabe a quién representan. En el Catatumbo, legalizó, de hecho, el cultivo de coca, en negociación con unos voceros cercanos a las FARC. Ahora, ¿quién desmonta a los voceros espurios? Otro aspecto que ha polarizado la opinión es el fraude evidente en las pasadas elecciones parlamentarias. El fraude favoreció a los aliados de Santos. Por otra parte, el tratamiento que se ha dado a las fuerzas militares dejó un muy mal sabor. Nada se ha concretado para defender a los soldados de Colombia de las falsas acusaciones y los procesos amañados. La campaña Santos es muda al respecto, y es muda también ante las posiciones vergonzosas del fiscal general en defensa de la impunidad para los delincuentes de la guerrilla. Santos también mantiene su apoyo al dictador de al lado. Nada dice cuando el locuaz personaje, que habla con pajaritos, insulta al expresidente Uribe. ¿Esa es una loable prudencia o es falta de carácter? La economía del país muestra muchas cifras positivas: baja inflación, crecimiento aceptable, desempleo a la baja y déficit público bajo control. Ellas dependen en parte de políticas acertadas del gobierno, pero más se deben al trabajo de los colombianos y al apetito internacional por los llamados commodities. O sea, eso es el precio del petróleo, el precio del carbón, ciertos precios que favorecen al país. Hay otros hechos que no son halagadores, como la pérdida de competitividad de los productores nacionales. Tampoco se ve avance en las grandes obras que el país necesita. Sabemos que la Agencia Nacional de Infraestructura va a entregar a los aspirantes a concesiones diseños más completos, evitando pleitos futuros. Pero no es claro si habrá proponentes bajo las condiciones que se han diseñado. El hecho es que no hay avances visibles y el gobierno no ha podido resolver la parálisis que causan las comunidades, muchas veces falsas, que se atraviesan a todo. Los fracasos del gobierno son muchos para relacionarlos todos, pero además de los ya mencionados, toquemos dos más. El más grave, porque afecta a todo lo demás, es que nada se logró para reformar una justicia que es una vergüenza, lenta, politizada, infiltrada y además corrupta. ¿Puede el Ejecutivo hacer algo? No es fácil, pero sí puede hacer algunas cosas. Por lo menos en lo penal, podría haber presentado una buena terna para fiscal general. No lo hizo. En la educación, una reforma necesaria se echó atrás. Nuevamente la turba ganó.
el presidente dejó a la ministra colgada de la brocha. Todo esto va sumando en contra del presidente Santos, quien parece gobernar para las encuestas, pero no se da cuenta de que la gente quiere seguridad, carácter y gobierno, no una veleta que se mueve según como crea que se mueve el viento. Dicen los expertos que en política lo importante son las tendencias. Si eso resulta cierto, el próximo presidente será el doctor Óscar Iván Zuluaga, a menos que un inmenso fraude a la Chávez o a la Maduro lo impida. Para Realidades, Miguel Posada. Vale la pena, doctor Miguel, ahí analizar un poco cómo se ve desde los medios de comunicación a Peñalosa como candidato y bueno, cuál es su perfil ideológico. Durante la semana Marisabel Rueda publicó en la página editorial del periódico El Tiempo un artículo muy interesante que se llama ¿Alguien sabe por qué? Y se refiere precisamente a ese perfil ideológico del candidato Peñalosa. Dice que nadie lo conoce ideológicamente, pero hace mención a una entrevista que publicó el periodista y político argentino Ángel Becasino en un libro que se llama Peñalosa y una ciudad 2.600 metros más cerca de las estrellas. En esta entrevista, Peñalosa lanza frases como las siguientes: sería buenísimo que uno pudiera, vía presiones de la guerrilla, mejorar la distribución de la riqueza. En otra frase dice: hay cosas concretas que yo sí creo que deberían hacer, pero desafortunadamente nunca he visto que la guerrilla las presione. También dice: una vagabundería, la propiedad privada de tierra alrededor de la ciudad. Más adelante en la misma entrevista dice: creo que es mucho más entretenido ser alcalde que presidente. Agrega también: en Colombia lo único que tiene que hacer un presidente es ganar la guerra. Una labor muy aburrida, porque no es muy constructiva ni creativa. Y eso es lo que Peñalosa quiere ser, presidente, alguien que no haga labores ni constructivas ni creativas. Dice también: el sitio natural para el ser humano es la ciudad. Mientras si vive en el campo, no tiene otra cosa que hacer sino echar asadón o manejar el tractor, ordeñar vacas y no más. Eso es lo que piensa Peñalosa de la gran mayoría de colombianos que hoy en día viven en el campo. Fíjense que también dice: en términos de competitividad internacional es más rentable un peso invertido en Bogotá que uno en el Bichada. Y allá es donde quiere o pretende gobernar Peñalosa. Es una entrevista muy interesante la que publica. Bueno, hoy en día sí ha habido una migración muy fuerte hacia las ciudades y el país ya dejó de ser el país rural. Pero ese campesino que está allá, no exactamente, lo que hay es que buscar que no sea echando asadón, porque eso ya no es productivo, pero manejando un buen tractor sí, y produciendo alimentos. Industrializando el campo. Industrializando el campo, que eso es lo que hay que hacer, pero eso pues, no se le produce total desprecio. Fíjense que la periodista Marisabel Rueda concluye su artículo, su escrito, diciendo que si elegimos a Peñalosa lo que vamos a terminar haciendo es elegir a un presidente que tiene solamente perfil de alcalde. Ella menciona que él, en cuanto al proceso de paz, lo que propone es continuarlo tal y como viene, el modelo exactamente como Santos lo viene aplicando. Y eso pues lo atribuye ella, digamos, a la manera de manejar estos perfiles políticos de Peñalosa, y es ser práctico con los temas que realmente no domina. O sea, uno no se imagina a Peñalosa haciendo una propuesta sustantiva y de fondo en cuanto al tema del conflicto y de los diálogos de La Habana. Entonces es más fácil para limitarse a decir que continuaría haciendo lo que se está haciendo. Óscar Iván Zuluaga, podemos decir que sí, es un candidato que plantea muchísimas cosas. Una de esas es eliminar los aranceles y el IVA y todos los impuestos para la maquinaria del sector agrario. Prestar. Es que no es lógico que los insumos del sector agrario, para proteger a una compañía que es de Chávez, que es del gobierno venezolano, cuesten tanto los aranceles para las materias primas, especialmente de abonos. Para proteger a Monómeros, que es una compañía de PDVSA,
entonces hay aranceles a las materias primas importadas para el agro. Eso no tiene sentido. Entonces, eso sí es una cosa que es fácil de arreglar. También incluso es fácil subsidiar, mucho más fácil subsidiar usted unos pocos importadores, supongamos que sean 20, por muchos, subsidiar la importación de insumos agrarios, que es no solamente abonos, sino pesticidas, fungicidas, etcétera, que ponerse a darle plata uno por uno a todos los agricultores. Eso no lo maneja nadie, y menos un gobierno incompetente. Ningún gobierno, así sea competente, es capaz de hacer eso. Zuluaga también propone... Para sacar la comisión Pachón. Correcto. Zuluaga también propone crear un límite de un máximo, ¿sí?, para sensibilizar la cuestión de los intereses del dinero que se le presten a los campesinos. Por ejemplo, que por 2 millones de pesos pague un máximo durante todo el préstamo a título de intereses de 30.000 pesos, sino que termine pagando más intereses que el valor real del capital. O sea, hay una propuesta de fondo para el sector agrario. ¿Y qué podemos subsidiado, que eso ha habido y eso funciona más o menos bien? Pero ¿qué podemos decir de la propuesta del sector agrario del doctor Peñalosa? Yo no la conozco, pero me puedo anticipar a ella, que dirá que sí, que la misma del gobierno actual, el mismo esquema de negociación con el sector agrario y demás. Es que quienes no vayan a votar por Juan Manuel Santos es porque no están de acuerdo con él, eso está perfectamente claro, pero ¿tendrá sentido votar por Enrique Peñalosa por estar en contra de Juan Manuel Santos, viendo que Enrique Peñalosa propone continuar con los diálogos de La Habana con las FARC en las mismas condiciones del esquema de negociación, incluyendo el mismo equipo negociador, además con legalización de la droga y de otros temas como el aborto y demás, con los cuales se siente identificado el presidente Juan Manuel Santos? Realmente no hay una diferencia sustantiva, como usted lo expresa en ese sentido, doctor Sierra. Por esa misma razón, Peñalosa, ese efecto boomerang que algunos le pronosticaban, se ha ido desinflando, porque realmente el país no conoce. Es un candidato que no va a los debates de las universidades. Tan solo hasta esta semana fue a uno en Teleantioquia. El presidente Santos ya ha dicho que no era ninguno. Bueno, eso es otra discusión, pero realmente el gran ausente de los candidatos que no es presidente en este momento es Enrique Peñalosa. ¿Tendrá miedo de una trapeada de Oscar Iván Zuluaga y Marta Lucía Ramírez? Es que no conoce los problemas de medio país. Él conoce unos problemas urbanos estrictamente de Bogotá, y no en todas sus facetas. Por ejemplo, Peñalosa es experto en urbanismo, pero una cosa es el urbanismo, otra cosa es la educación, la salud. Eso hay una cantidad de elementos, y la solución para una ciudad como Bogotá no es que todo el mundo monte en bicicleta. Es que eso sirve en Ámsterdam, que es del tamaño... Eso sirve en Ámsterdam. Ámsterdam es el tamaño de Chapinero, el barrio Chapinero, de la localidad. Chapinero. Es por ahí de ese tamaño, no es mucho más grande. Es plano. Entonces, bueno, no sé qué hacen en invierno cuando cae nieve, si siguen montando en bicicleta. Pero además hay un cierto transporte público. Bogotá es una ciudad muy grande. No es Ámsterdam para andar montando en bicicleta. ¿Qué tal que usted viva en Soacha y trabaje aquí en la calle 106? ¿En bicicleta? ¿Cuánto se demora? Eso es un hábito muy bueno, pero como para rutina de transporte diario para ir al trabajo. Si además usted llega sudado al trabajo. Y llueve. Sí, llega como llega. Y si llueve, entonces pasan los buses, que no va a haber carros, a él no le gustan los carros. Entonces los buses... Pero el de él sí le gusta. El de él sí. Él anda bastante en bicicleta, eso él no es siempre consistente. Pero yo creo que cuando llueve no anda en bicicleta, ¿no? Entonces es decirle, él es un poco caprichosito y mandoncito, o sea, él tiene un bajo concepto de la libertad de los demás, ¿no? Lo real de estas encuestas que publicaron los medios de comunicación es lo siguiente. Yo creo que difícilmente un medio de comunicación nacional, masivo, prensa y demás, se va a atrever a publicar una encuesta donde el presidente Santos esté superado por su inmediato contendor. ¿Ustedes ven eso posible? ¿Ustedes ven eso posible en El Tiempo, Caracol, RCN, Semana, la W publicando una encuesta donde Juan Manuel Santos no está en el número 1 de la intención de voto de los colombianos? No, claro que no. El aspecto mediático lo está manejando la campaña del presidente Santos, la campaña para la reelección, muy consciente de que la gente en nuestro país no quiere ser perdedora. Cuando ven a alguien que va encabezando las encuestas, le gusta decir que es
afecta a ese candidato porque... Pero hace 4 años ocurrió lo contrario. Acuérdense que hace 4 años a estas alturas iba ganando Mocus. Es como los niños en los partidos, con los equipos de fútbol, ¿no? Los niños son partidarios del equipo que vaya ganando. Del que gana. Sí. Pero des en cuenta que hace 4 años a estas alturas, quien iba liderando las encuestas no era Juan Manuel Santos, eran Tanas Mocus, que fue un fenómeno mediático, fue un constructo de los medios de comunicación. Realmente acá hay una realidad que a Juan Manuel Santos no lo van a bajar al segundo lugar, y que el ascenso de Óscar Iván Zuluaga es importante pese a que los medios de comunicación o las firmas encuestadoras siguen peluqueando la intención de voto real. Hay unas encuestas privadas y revelan que Santos y Peñalosa están empatados en el segundo lugar con el 17% y que Zuluaga tiene el 21%. De Peñalosa, otros periodistas, otros analistas dicen que como en la canción de Facundo Cabral no es ni de aquí ni de allá, porque dicen que los ricos lo ven como un traidor de clase, mientras que los pobres lo ven como un gomelito estrato 20. Dicen que arrogante es el adjetivo que más se escucha junto a su nombre, y que a pesar de ser un aceptable administrador, buen administrador, es un pésimo político, y eso indudablemente pues no es lo que... Pero doctor Sierra, es que perdió la alcaldía con Samuel Moreno y con Gustavo Petro, los peores engendros que ha tenido esta ciudad, administrando los que la acabaron. Tan mal político es que perdió las elecciones con ellos. Es que cae mal porque es caprichosito y prepotente, esa es la figura. Miremos un poquito cosas que hizo él para ver cómo es el personaje, cómo piensa. Se parece un poco a Petro, ¿no? Caprichoso, se le mete una idea en la cabeza y no la piensa bien. A ver, los volardos. Ni escucha bien. Lo de los volardos. Los volardos, les cuento una historia que los volardos costaron bastante más de lo que han debido costar. Pero bueno, independientemente de eso, que puede haber sido que no tenía ni idea del tema, entonces contrató a los volardos carísimos. Eso me consta personalmente. Pues que se pueden hacer por la mitad. Pero bueno. Pues en ese momento eran 50.000 pesos cada volardo, estamos hablando de hace 15 años. Se pueden hacer por la mitad. Eso sé yo. Conozco una compañía que podía hacerlos por la mitad y cuando no pudo la compañía que los producía producirlos todos, tuvo que ir a comprarlos y se los vendió ganándose esta a la que se han ganado el contrato, no tenía por qué no hacerlos, se ganó como el 30%. Bueno, lo de la carrera 15, para que entender cómo funciona la mente de este personaje. Que la carrera 15 era un caos, eso es cierto. Entonces, primero agrandó los andenes, achicó la 15, o sea, nadie podía parquear. Ya cuando estaban quebrados todos los almacenes, hizo un parqueadero. ¡Tarde! Si era primero hacer el parqueadero y después hacer lo otro. Es como poner el bozal al perro después de morder un niño. Sí, ya ha mordido el niño, ya para qué le pone bozal. Ese es Peñalosa. Caprichosito, lleva a su parecer. Pero bueno, seguiremos con estos temas después de una breve pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Profesor Gallardini, buenas noches. A tan solo una hora de comenzar el clásico, ¿cómo siente el equipo? Bueno, mira, está muy bien, afortunadamente. Solo un desgarre de Pachón, una fractura de hombro del arquero Hernández, una apendicitis de Mejía, Patini y Durán tienen varicela. Los 3 extranjeros, Sinio, Mendieta y Esqueloto, se intoxicaron con una lechona. Mendoza y Sarmiento se escaparon de anoche de la concentración, así que si están oyendo esto, muchachos, les agradecería que aparecieran, ¿no? Pero bueno, en general el equipo está bien para el partido. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, aquí lo tiene todo. Banco de Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la salud. Óscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El número al que está llamando no responde. Por favor, deje su mensaje después del tono. Buenas. Doña María Eugenia, es que era para avisarle que ayer cuando salieron por la mañana de vacaciones y cerraron la casa con llave,
Yo me quedé adentro. Gracias. En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Luego de la burla que hizo la justicia con la restitución del alcalde Petro en Bogotá, esta semana encontramos unas reacciones del fiscal general de la Nación con relación a lo que puede suceder como consecuencia de la negociación con las FARC en La Habana. Inicialmente él propone unos tribunales especiales para juzgar a la guerrilla, pero lo más preocupante es que propone también que la pena para los jefes de las FARC debe ser trabajo social. Él dice que se debe aplicar esto, que es un modelo de justicia restaurativa, que una vez que se hayan producido las sentencias correspondientes en contra de estos cabecillas de las FARC, se deben hablar de penas alternativas a la pena de prisión. Dice, por ejemplo, es el trabajo social comunitario, la participación de estos máximos responsables de la FARC en programas de restablecimiento social, como el desminado, que contribuyen a desmontar las estructuras de la guerra, y un gran trabajo de acercamiento entre víctima y victimario a través del trabajo social. Ay, Dios mío, ese es el fiscal que tenemos. Ese es el fiscal, la fiscalía renunció a sus funciones de persecución criminal y se volvió ahora consultorio jurídico de una universidad, me pregunto. Sí, parece, ¿no? Parece ser así. En todo caso, no, depende de qué crimen estén juzgando, ¿no? Ah, sí. Si se trata de que aparece un preso por allá en una cárcel y dice que hay un uribista que tuvo que ver con alias cualquiera, Carecuchillo, Mancuso, cualquiera de esos, resulta de una veracidad impresionante para la fiscalía. Por supuesto. Pues fíjese, con relación a lo que usted dice, doctor Miguel, esta semana Plinio Mendoza publicó un artículo en el periódico El Tiempo que se llama Testigos en Venta, que precisamente hace referencia a ese hecho, al hecho de que los fiscales tienden a aceptar cualquier testimonio, venga de donde venga, y por supuesto los obtienen providencialmente en lugares como el Barne, Cómbita o La Picota. Dice que al pabellón de alta seguridad de La Picota lo llaman la canasta de los testigos, porque allí el dinero consigue todo. En este artículo menciona en particular a 2 testigos. Uno de ellos está condenado a más de 100 años de prisión por 140 asesinatos. El otro tiene 11 procesos por hurto, extorsión, fuga de presos, calumnia, lesiones personales, amenazas, violencia intrafamiliar, estafa. Bueno, se puede imaginar entonces la calidad de las personas a las que se está refiriendo Plinio Mendoza. Este último dice que paga en la actualidad 2 condenas por extorsión agravada y por fraude procesal. O sea, pocas acusaciones le faltan a este señor para completar todas las que podría llegar a tener un preso. Y menciona con relación a este señor que lo califican las mismas autoridades como traficante de información, cuyo fin es obtener prebendas para beneficio propio y causar zozobra entre personalidades que ocupan altos cargos, en este caso en Medellín. Esto es lo que se conoce como el pitirrato. Usted recuerda en memoria, sí, claro, a alias Pitirri, sí, un testigo que también tenía una condena de más de 100 años. Un colega de Tasmania, ¿no? Y que gracias a sus testimonios resultaron acusados y obviamente involucrados. La fiscalía durante años usó al negro Vladimir, que además tenía una característica, podía estar en varios sitios al tiempo y servía para acusar a cualquier militar. El hombre había sido asesino guerrillero, luego asesino paramilitar, estaba preso de no sé cuántos años. Y violador. Y cada vez que uno necesitaba, que la fiscalía necesitaba envainar a un militar, aparecía el negro Vladimir. Es que ese es el doble rasero del fiscal general de la Nación actual. Dice por un lado que
los guerrilleros que tengan inmenes delitos de lesa humanidad merecen una pena alternativa y participación política, pero que para los militares comprometidos con temas de falsos positivos, a ellos no. Entonces, ¿cuál es la reconciliación que buscan? Aunque claro está que no se acepta esa homologación. Pero miremos la pena. Para los guerrilleros él está diciendo que independientemente de lo que hayan hecho, van a darles una pena de hacer una reparación, digámosle, social nada más. Pero no es coherente con los militares que en este momento están siendo juzgados o han sido juzgados durante el periodo del fiscal, donde la fiscalía pide penas de 40 hasta 50 y pico de años contra los militares. Eso, definitivamente, eso raya contra cualquier lógica jurídica. Además, con pruebas falsas, ¿no? Es que eso es lo grave, que si fueran realmente culpables, uno dice, sí, un falso positivo real, pues es una cosa muy grave y la persona debe pagar una pena sustancial. Claro, porque es que nosotros no estamos peleando por impunidad, solo que cuando uno va y ve las pruebas, no hay unas pruebas que sean contundentes, que sean absolutamente incontrovertibles, no las hay en muchos casos. Y sin embargo, muchas veces salen absueltos, pero después de 4 o 5 años, cuando ya su carrera se acabó, la familia se quebró, no, qué pena, bueno, no, sí, no, entonces no es culpable. ¿Ya qué? Ya lo castigaron. Este famoso Pitirri vive en Canadá con más de 40 de sus familiares. Sí, claro. Por cuenta de todos los colombianos y gracias a unas negociaciones que hizo con la Fiscalía por sus declaraciones, las cuales de paso sirvieron para condenar a políticos, a militares. Pues con relación a estos que menciona Plinio Apuleyo en su artículo del Tiempo, las autoridades, como por ejemplo algunos fiscales o el comandante de Policía de Medellín o unos funcionarios del CTI, les dan calificativos como por ejemplo que infieren en sus testimonios, de manera que están traficando con información falsa, que son tramposos, ladrones, y sin embargo, hoy en día, testimonios como los de estas personas tienen en una situación de detención a Luis Alfredo Ramos, que era uno de los principales aspirantes a la presidencia, antes de sufrir obviamente pues estas denuncias. Y la denuncia que tiene a Luis Alfredo Ramos en su situación es básicamente por haberse reunido en alguna ocasión con un cabecilla, un líder de las AUC, que era Ernesto Báez, pero lo que sucede es que precisamente esa reunión tuvo lugar en un momento en que Báez contaba con salvoconducto del gobierno nacional por decisión del presidente de la República, o sea, no era una reunión clandestina. Y era en el marco de un proceso y además, de desmovilización y de sometimiento a la justicia, no un proceso de paz. En ese mismo momento, él se había reunido ya en el Capitolio Nacional con más de 100 congresistas. Entonces tendrían también que estarle aplicando el mismo rasero a todos los congresistas que se reunieron en el Capitolio con él. Sí, pero es que tenemos que mirar que el candidato que hubiera tenido el país para oponérsele verdaderamente a Santos en este momento sería Luis Alfredo Ramos. Era el más opcionado. Había que eliminarlo, era la forma de eliminarlo estilo Venezuela. Es que aquí hacemos cosas parecidas a lo que hacen en Venezuela. Y no estamos lejos, estamos muy cercanos a esa situación. Pero fíjense que ha habido un repudio bastante grande por ese tipo de apreciaciones por parte del señor fiscal general. El mismo procurador calificó como de perlas esas declaraciones del fiscal, que de alguna manera el procurador dijo que aplaudía mucho que el fiscal general y el gobierno nacional le estén siendo francos al país al expresar tesis jurídicas de política criminal que pretenden configurar la impunidad para los miembros de las FARC. Que se destape y no que sea oculta la cosa. Y que se destapen ahorita en elecciones, para que el país sepa si escoge la impunidad o escoge una paz con justicia, una paz sin impunidad, una paz que honre a las víctimas y no a los victimarios. Pero lo más grave de lo que dijo esta semana el fiscal tiene que ver con que
según él, esta aplicación de la justicia transicional a excombatientes de la guerrilla que sean responsables de crímenes de guerra les permite la posibilidad para que puedan ocupar cargos públicos y participar en política. Esto definitivamente va en contra de todo lo que el pueblo colombiano ha manifestado, su rechazo. Y en contra de tratados internacionales firmados por Colombia. Incluso el de la Corte Penal Internacional. Ese es el más importante, el que más preocupa a las FARC. Él dice eso, que aunque sean condenados por crímenes de guerra, pueden ser elegidos y pueden ocupar cargos públicos y que esto se puede justificar para efecto de participación en política por el hecho de que es una justicia transicional. Entonces ya debemos estar muy pendientes de lo que suceda con relación a este tema. Obviamente el procurador inmediatamente reaccionó diciendo que, pues, de conformidad con las obligaciones internacionales que ha contraído el Estado colombiano, no es posible que en un proceso de paz se establezca la impunidad total para los responsables de graves violaciones para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso dijo el procurador. Con relación a este tema, pues, de las penas que propone el fiscal, lo más reciente que ha manifestado el procurador es que son perlas las ideas que tiene el fiscal sobre estas penas para la FARC, y realmente son perlas, tal vez es lo más diciente en cuanto a la manera de pensar que tiene el fiscal con relación a los cabecillas de las FARC y al proceso que se está viviendo en La Habana, el diálogo con las FARC. Entonces ahora vamos a ver a Timochenko y a Granda y todos los que están allá, los principales cabecillas de las FARC, trabajando en el desminado y trabajando en establecer relaciones, vínculos emocionales entre las víctimas y los victimarios. Esa es la pena. Y seguramente van a estar en el Congreso. Indiscutiblemente, pero y es que el proceso de paz tiene una serie de entuertos y de hierros que no son políticamente correctos, y es en el sentido de cuando acá el gobierno, el país, el Estado tiene que concertar la política de la lucha contra las drogas con el mayor cartel del mundo. Eso es como si se discutiera la política bancaria con un asaltante de bancos. Recordemos que hoy en el Catatumbo, si usted le erradican su cultivo de coca, lo tienen que indemnizar. Eso quedó pactado por el gobierno con los de Ascamcat, dirigidos por un comunista que estudió en la antigua Unión Soviética, y con una ONG, dirigió una ONG que fue apoyada por el padre Francisco de Rú. Entonces, es que estamos ante un enemigo que no es solamente las FARC, el aparato subversivo es mucho más amplio que ¿Ese es comunismo? El comunismo mezclado con teología de la liberación y toda suerte de cosas. Entonces, esa es complicada la cosa. Y vemos un fiscal que está muy propenso muy proclive a todo lo que quieran las FARC para firmar una supuesta paz. Es que ya no entendemos realmente la función de la fiscalía, porque ahí está conceptuando como si fuera un consultorio jurídico, y en la defensa de oficio que asumió en favor de Petro contra el fallo del procurador no tiene precedentes en la historia de América Latina. De cuando acá el responsable de la política criminal, de investigar y demás, asumió una defensa de oficio atacando el poder disciplinario, cosas que no le competen. Y al tiempo que esto sucede, continúa el tema de los paros agrarios en el país. Y lo que estamos viendo allá es que cada vez que el gobierno hace una concesión, inmediatamente los líderes de los paros salen con propuestas todavía más exigentes. Da la impresión de que lo que está sucediendo allá es simplemente el sustento que hace este movimiento para apoyar a lo que está sucediendo en este momento en la mesa de La Habana. Como las FARC en el momento, en la situación en la que están viviendo, ya no cuentan con un aparato que les permita amedrentar y amenazar al gobierno y a la población, por supuesto, para impulsar sus políticas en una mesa de negociación, pues muy seguramente lo que está sucediendo ahora es que están manipulando, están
dándole un manejo a estas marchas, a estas protestas. Seguramente no todas las protestas pues tienen este mismo impulso o este apoyo, pero indudablemente sí están participando en algunas. Eso ya. Pero veamos también lo del oleoducto, que eso es una cosa increíble. El país está perdiendo $200 millones diarios porque unos indígenas no les da la gana que dejar entrar a reparar el oleoducto. Los famosos UAS se llaman ellos, pero son los tunebos, ¿no? Que además es una tribu que crece y crece, se duplica cada 2 años, ¿no? Más o menos. Como conejos. Como conejos, parece, porque esos no eran más de 2.000 y pico, y ahora ya van que es que en 8.000. Entonces, una tribu indígena decide que el país no puede exportar petróleo. ¿Cómo es eso? Si por ahí pasó el tubo hace tiempo, si se exportó muchísimo petróleo y ahora resolvieron que ya no. Eso es el ELN, eso no son ningunos UAS. Pero bueno, el gobierno iba a mandar unos ministros a negociar, entonces ahora los indígenas están bravos porque no llegaron los ministros. ¿Este gobierno qué? Eso no es de mandar ministros, mandar 2 batallones y la gente que va a reparar el oleoducto. Y punto. Y si eso es parte de un resguardo, pues quitarle esa parte al resguardo. Pero ¿cómo va a ser que el país no pueda exportar un producto que es fundamental para los ingresos nacionales? Entonces, no ve uno en este gobierno, francamente. Sobre todo que prima el derecho colectivo sobre el del particular. Entonces, aquí en este caso, prima el derecho del Estado, no el de unos particulares que quieren imponer algo. Ecopetrol, que está perdiendo muchísimo dinero, tiene 500.000 accionistas. Y ahora aparecieron, como se han multiplicado, 8.000 tunebos. Un momentico. ¿Cómo es la cosa? 500.000 personas perjudicadas y el Estado, porque el Estado es el dueño del 90% de Ecopetrol, perdiendo esa millonada diaria porque a unos indígenas se les ocurrió que no les gusta, que no quieren. No, y ahora también con el paro agrario, por ejemplo, en el Caquetá, los habitantes de allí señalan que las FARC le estaban pidiendo o le pidieron para este paro, no para el anterior, para este, 300.000 pesos a cada propietaria de finca para financiar el paro, para poder sostenerse. Y una de las ciudades que resultó más perjudicadas en el paro pasado, en el de agosto del año pasado, fue Florencia. Florencia fue bloqueada por aire y por tierra por las FARC. No, es terrible. Eso se necesita un gobierno que gobierne, que tenga entereza y no esta cosa que tenemos francamente que parece una más blanda que una gelatina. Eso es lo que tienen que pensar todos los colombianos. Tenemos que pensar en eso a la hora de votar en las próximas elecciones. ¿Qué queremos? Un poco más de lo mismo, de política amplia y aceptando todo tipo de exigencias de las FARC y de todos estos movimientos que la rodean, o regresar a la política de seguridad que le permite el desarrollo, le permite la construcción, le permite las industrias, le permite el progreso al pueblo colombiano y dejar para la guerrilla exactamente el sitio que le debe pertenecer, que es el pago de sus penas y de todas las afrentas y de todos los crímenes que ha cometido en contra del pueblo colombiano a lo largo de tantos años en una cárcel. Es básicamente... Pero hay una falta de autoridad, que cuentan que a comienzos de la semana que acaba de terminar, en Bogotá, en la Universidad Nacional, hubo una protesta de los estudiantes y bloquearon la calle 26. Y coincidencialmente venía la caravana presidencial y la caravana también del alcalde Petro. Les tocó desviar y las caravanas les tocó salir por allá por la Avenida de las Américas, porque los niños de la Nacional estaban tirando piedra. Eso me hace acordar en mi época de estudiante que estaba Carlos Lleras Restrepo de presidente y algún día iba hacia el Palacio de San Carlos y los estudiantes de la Universidad Libre habían bloqueado la carrera sexta. Y le dijeron, entonces la policía le dijo al presidente que no podía pasar porque los de la Libre estaban tirando piedra. Pues Carlos Lleras Restrepo se bajó del carro, sí, y dijo,
un presidente no puede ser, no tiene ninguna vía vedada. Y entró y pasó, claro, se fue con unos policías señalando, decía, cójame, deténgame a este, y detuvieron a varios estudiantes, pero él pasó. Y se acabó la protesta en la Libre Isabel. Ahora no, aquí salen corriendo por allá y se esconden por la Avenida de las Américas. Falta de autoridad. Y en otra noticia que tiene que ver también con la situación del conflicto en Colombia, aunque las FARC anunciaron desde La Habana, como lo han hecho en ocasiones anteriores, que no tienen nada que ver con el narcotráfico, que ellos nunca han sido narcotraficantes y no han recibido dinero de este negocio ilícito, pues el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe que tiene que ver pues sobre la situación de terrorismo, en el cual dice que durante el 2013 las FARC pusieron bombas, asesinaron, lanzaron morteros, secuestraron, extorsionaron, lanzaron ataques convencionales, todo eso contra blancos políticos, económicos, militares y civiles. Dice también que usaron minas antipersonales de manera indiscriminada, que tienen nexos bien documentados con el narcotráfico, incluyendo cultivos, distribución y extorsión. Por supuesto, lo que están haciendo las FARC es ambientando las conclusiones que van a salir de La Habana sobre este tema, sobre el tema del narcotráfico. A ninguno de los dos, ni al gobierno ni a las FARC, le conviene que las conclusiones de este punto del cual se está hablando allá en La Habana vayan a coincidir en que efectivamente las FARC son narcotraficantes y todo el negocio ilícito lo han manejado ellos durante mucho tiempo. Y esto es básicamente lo que están haciendo, ambientando desde allá en sus comunicados para que no puedan ser señalados por este delito. Y estos informes, que ya no son ni siquiera de las autoridades colombianas sino internacionales, están mencionándolos como los principales, los cabezas del negocio en el tema del narcotráfico. Y Márquez sale en defensa de las FARC diciendo que la CIA es la que maneja el tráfico de drogas en el mundo. Bueno, es lo que tenemos los colombianos que esperar de lo que se concluya sobre este punto del narcotráfico que se está hablando en La Habana. Y viene lo peor, el tema de las víctimas, que también empezaron a ambientarlo desde ya para concluir que es el Estado el que ha producido la mayor cantidad de víctimas. Y están diciendo que no se debe hacer una comisión de la verdad que analice desde el 46 o desde el 50, sino por allá desde 1930 y algo, con la intención, por supuesto, de inculpar al Estado por todo lo malo que ha sucedido en el país desde aquella época. Esto no es más que una ambientación de unas conclusiones que ya debemos esperar los colombianos. Y por supuesto lo que hacen es acudir al mismo recurso de las famosas comisiones de la verdad, tanto que esta semana lanzaron la noticia que iban a suspender los diálogos con el gobierno si éste no aceptaba una comisión de la verdad para establecer quiénes son las verdaderas víctimas. O sea, lo próximo que veremos llegar de La Habana empezaron es con el Basta Ya, que es de gente cercana a las FARC. Y es lo que debemos esperar que nos llegue esta semana de las FARC, la semana que comienza mañana, con relación a lo que se está conversando allá en La Habana, y es que con seguridad afirman, y probablemente el gobierno acepta, que los victimarios han sido los gobiernos de Colombia y las víctimas han sido los pobres guerrilleros. Eso es lo que debemos esperar esta semana. La semana entrante analizaremos para todos nuestros oyentes aquí en Realidades lo que nos llegue de La Habana y lo que se produzca en noticias sobre este tema en el país. Y muy seguramente, si el gobierno no les acepta lo que ellos están proponiendo en La Habana, no levantarán el paro agrario.
Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Oiga, hermano, ¿usted dónde me trajo? ¿Cuánto llevamos aquí parados y vea una mujer por cada 10 hombres? Ay, hermano, la cosa no es tan complicada. Usted tiene que verse internacional. ¿Internacional? Sí, hable como argentino. ¿Como argentino? Uy, no, hermano. Mire, ahí viene una... Hágale. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Faco y estoy aquí de vacaciones. ¿Y vos cómo estás, viste? No te puedo creer, ¿sos argentino también? ¿De qué provincia sos? En estos momentos su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo a Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Necesitamos un presidente que sí trabaje por la seguridad. Oscar Iván Zuluaga, presidente, del lado de los colombianos. Oscar Iván Zuluaga, vamos presidente. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.